del oro. Obviamente hemos visto a lo largo de las semanas anteriores una subida pues fuera de lo común. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué significa cuando hay subidas de precios? Lo principal pues que hay un aumento en su demanda y podría ser un aumento en su demanda o la otra también como un fundamento de economía, el, la reducción de su producción en caso de un producto o un servicio. Y en este caso, pues también, ¿no? Es una reducción en ya sea en las existencias o eh, en su producción. En el caso de este material, que es el oro. Es decir, que en este caso, pues como que se encuentra menos oro, se está encontrando, se está explotando menos cantidades de oro de lo común o que su demanda es mayor, ¿verdad? Pues eso es uno. ¿Cuál de esos dos factores es? Pues ahí está muy dividido la opinión a través de diferentes noticieros, podcasts, análisis fundamentales muy buenos. Sí está dividida la opinión, pero nosotros ¿qué podemos ver? Bueno, referente a su volumen, según cómo se comporta el volumen, podemos ir viendo cuál es la demanda que está teniendo o la oferta que está teniendo este, pues lo voy a decir, ¿verdad? Como lo dicen muchos, este refugio de valor. Muy bien. Que es lo que hace también un refugio de valor, en donde entra dentro de las dos categorías que dijimos ahorita, bueno, entra en el aumento de demanda. Muy bien, vamos a ver la gráfica y vemos cómo ha subido el precio, su precio del oro. Miren, me voy a hacer un poquito más hacia la izquierda para que nos demos cuenta de cómo el precio llegó a este punto de los 3.500 en abril y se estuvo comportando dentro de ese rango lateral y que de hecho es un Wyckoff que habíamos marcado en ese tiempo y vemos cómo estuvo ahí fluctuando dentro de ese lateral, ¿verdad? Lo voy a marcar aquí rápido. Ahí estuvo fluctuando. Ok, hasta que sale disparado. ¿De qué nos sirve ver este lateral de mucho para poder saber hacia dónde va el precio, qué está pasando? Y cuando vemos un lateral hay de dos sopas, ¿verdad? Cuando vemos un Wyckoff de este tipo, un lateral, nada más hay de dos sopas. O es porque se están preparando para que suba el precio. ¿Cómo se preparan? Empiezan a comprar pequeñas cantidades, compran. Miren, por ejemplo, así viéndolo, por ejemplo, aquí, llega a este punto. Ok, están comprando, pero llega a la parte superior de la lateralización, dejan de comprar. ¿Para qué? Para que vuelva a bajar, empiezan a comprar otra vez y es por eso que se hacen estos laterales, porque el smart money, el dinero profesional, no quiere comprar a precios más altos. Ellos compran en ese lateral de tal manera que cuando llega el precio que ellos buscaban, venden. Pero no es, miren, así, no es que ellos estuvieran comprando en esta zona, en esa zona. No, ellos ya habían comprado el Smart Money, ya lo que compró en el lateral. Y luego ya vienen después las noticias, ya después viene nosotros los de a pie y aquellos que siguen tendencias, como nosotros, ¿verdad? Que sí está subiendo y empezamos a comprar, pero cuando está subiendo. Y lo importante es comprar cuando está en ese lateral. Sin embargo, no es cosa fácil porque iba a decir que hay dos funciones de un lateral. Una es prepararse para cuando va a subir el precio, pero la otra también es vender, ir vendiendo de tal manera que antes de que baje el precio, súbitamente el Smart Money ya había vendido y vendió a un precio muy bueno. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues
Hay que ir buscando señales de fortaleza o fortalezas de debilidad con su volumen y poder saber a dónde apunta, tener una pista nada más de a dónde pudiera ir el precio. En este caso seguimos analizando, voy a borrar este canal alcista y fíjense cómo en esta mecha, en esta vela, perdón, del 15 de mayo, déjenme lo apunto, esta hace lo que le llamamos un shakeout, es decir, baja de donde estaba en el lateral, baja y sale de la zona lateral, pero vuelve a ingresar, ¿verdad? Ok. Con ese antecedente, pudiéramos decir, a ver, y si trazáramos con un PO3 de ICT, en ese engaño, porque no es otra cosa más que un engaño. Es decir, ¿qué hace el profesional? Venden unas pequeñas cantidades de contratos de tal manera que entra el pánico entre nosotros, entre los que seguimos los tratamos de seguir a ellos y decimos, ya el precio va para abajo, ya bajó un mínimo, hizo un cambio de estructura, bla, bla, bla. Y ¿qué pasa? Que nosotros nos dejamos llevar por esa tendencia. Es que miren, es como si voy a tratar de poner, vamos a suponer que estamos en esta parte, ¿ok? No sabemos qué está pasando. Lo que sí sabemos es que ya perdió un mínimo. Lo voy a resaltar un poquito más. Oye, ya perdió ese mínimo. Déjame borro esto. Y ahora sí, ya vamos en tendencia bajista porque acabamos de perder un mínimo anterior. Pero realmente si hubiéramos analizado ese gráfico, sabemos que los máximos y mínimos son estos que estoy marcando. Este mínimo empujó a este máximo. Entonces, el perder ese nivel, el haber perdido este nivel, no afecta, no cambia la estructura alcista que venía marcándose. ¿Cuál era el que debía de preocuparnos? El que debería de preocuparnos es este mínimo, porque este mínimo fue el que empujó al otro. De hecho, aquí lo marqué mal. Esto no está bien marcado, ¿ok? Pero el objetivo era marcar este mínimo para saber de que no había de que asustarnos por haber perdido el mínimo que está arriba. ¿Ok? Bueno, continúa vamos a darle que avance las mechas. Entonces continúa y es el gráfico y sube otra vez a lateral, ¿verdad? Bueno, déjenme, le quito ok. Sí, quiero salir del modo como de animación. No sé cómo llamarlo. Bueno, de replay. Ok. Si trazáramos un PO3 en ese engaño, como lo marqué ahorita, según la teoría ICT, que no los voy a aburrir con eso, pero dice que el objetivo sería esta zona de aquí. Esta zona, el objetivo del dinero profesional, a llegar a esa zona para vender. ¿Qué quiere decir? Que ya lo hicieron. Que estuvieron comprando todo este tiempo. A lo largo de ese tiempo estuvieron comprando. Cuando subía a la parte alta, de ese lateral, dejaban de comprar o vendían de un 100% de sus contratos que tenían, vendían a lo mejor un 10%, un 5%, con la intención de crear un poquito de fear en el inversionista y que bajara el precio y volver a comprar ellos. Si vendieron un 10% de sus contratos, pues lo vuelven a comprar en la parte media o baja de ese lateral. ¿Hacia dónde era su objetivo? Ya lo vimos, hacia el verde. ¿Ya llegó? Pues ya llegó a ese objetivo.
Qué importante es eso, ¿no? Saber hacia dónde apuntaban. Y si ya llegaron a ese objetivo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Obviamente empezó a haber ventas y ya se vio, ¿no? Y lo estamos viendo en este momento. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va el precio del oro? Bueno, de buenas a primeras, lo que sí, ¿se acuerdan que marcábamos unos mínimos en el lateral? Bueno, ahora vamos a marcarlos igualmente en esa subida, en ese canal alcista que vemos tan pronunciado, vamos a marcarlo para ver cuál es el mínimo que nos preocupa. Y podría ser algo así. Este máximo con este mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, y este mínimo empujó hasta este máximo. Algo así. Miren, lo vamos a pasar a 4 horas. Ese es velas de un día, vamos a 4 horas para ver un poquito más a detalle. Ahí está. Fíjense. Ok. Este mínimo lo acabamos de perder. Ese mínimo en gráficos de un día. Pero en gráficos de 4 horas, miren, vamos a marcar ese mínimo que se perdió en los periodos de 4 horas anteriores. Borramos este para no confundirnos y volvemos a marcar esta subida. Esta subida estuvo compuesta por esto, ¿no? Ok. Y aquí teníamos, por ejemplo, un cambio de estructura que ya se había roto. Ya se rompió, bueno. Pero lo importante es este reciente, que rompió porque sí hay desplazamiento al haberlo roto con esta vela. Esa vela que ven ahí ya lo rompió, está regresando. ¿Pero a qué está regresando? Pues no sabemos si a rebalancear, como un concepto dice T, o si haya sido un checkout en teoría de Wyckoff. Para eso habrá que estarlo analizando en las próximas horas, estar seguros qué pasó. Si fue un checkout o si subió a rebalancear. Pero por ejemplo, a ver, algo que nos podría ayudar, el doble techo que hizo aquí arriba. ¿Lo ven? Déjenme borro este. Aquí hizo un doble techo. Vamos a ver cómo se comportaron los volúmenes. Es en esta vela y luego lo vuelve a intentar aquí. Se fijan cómo el doble techo, un concepto muy básico de primaria del análisis técnico, cómo el volumen baja en el segundo intento de tocar ese máximo. Y si el volumen es menor, ¿qué significa? Pues pongámonos en los zapatos, ¿no?, de los inversionistas. Si en la primera ocasión había una cierta cantidad de compradores de oro interesados en realizar operaciones, en el segundo intento hubo menos interés. ¿Qué significa eso? Si hay menos interés, pues hay menos demanda, y si hay menos demanda, una bajada del precio. Y pues se ve muy claro, ¿no? Se ve muy claro cómo a partir de ahí el precio se desploma y llega a estos mínimos. Muy bien. Lo que tendríamos que hacer es analizar si esta parte de aquí, vamos a encerrarla, si esta parte de aquí o es un checkout o es una pérdida de la estructura alcista en gráficos de un día, o una de esas dos, o es un checkout que va a surgir a la parte posterior o sigue bajando, ¿verdad? Pero para eso hay que estarlo monitoreando en las siguientes velas de 4 horas que tenemos. Una pista podría ser el volumen. Si bien podemos ver que el volumen de esa bajada pues está más o menos dentro del rango normal de contratos. No es nada que nos diga, ya hubo muchas compras escondidas en las ventas. Ok, por lo pronto el volumen no. ¿Cómo está haciendo la subida hacia la parte superior? Pues
va aumentando de volumen, hay interés en subir, ¿verdad? Entonces es por eso que hay que esperar a ver cómo reacciona en las próximas velas de 4 horas para ver qué está sucediendo. ¿Qué es lo más posible? En velas de un día, regresamos a velas de un día y fíjense cómo el aspecto cambia, ¿no? ¿Qué nos dice esta vela de este día? No, pues es roja, es bajista, sí, pero desnuda la vela inferior y está tratando de cerrar muy por encima ¿de qué? Del soporte que habíamos dibujado. ¿Lo ven? Déjenme lo pongo con una flecha. Está cerrando por encima del soporte que habíamos dibujado. ¿Y eso qué significa? Fortaleza. Lo cual significa que podríamos estar buscando un rebalanceo. ¿A dónde? Ok, por ejemplo, si alguien dice, quiero aventarme, ¿sabes qué? Quiero aventarme una operación pequeña, o sea, una operación rápida, nada más para el día de hoy. Bueno, pues a ver, vamos a ver si podemos encontrar un punto de interés hacia arriba. Eh, no, pues realmente los imbalances ya han sido tomados y sí, ok, regresamos a 4 horas. En una hora no logré ver nada. Regresamos a 4 horas. No, tampoco. Mentiría si les digo que llegar a buscar un cierto punto. No, no lo veo. No lo veo ni en una hora ni en 4 horas. En gráficos de un día. En gráficos de un día. Pongo el candadito para que me ayude a situar el FVG. Hay un FVG bajista que estaría interesante para el día de mañana ir a buscar, ir a buscarlo, ¿verdad? ¿Qué porcentaje es? Oye, no, pues se me hace una pérdida de tiempo porque es muy poquito. Ay, bueno, ya no vi la herramienta. Permítanme, déjenme cambiar esto. Ok, no se me aburre, no, es nada más para eh, poder checar qué porcentaje podemos buscar. Un 1.38. Por lo regular el oro es con apalancamientos. Por ejemplo, un 10x pues sería un 10%. Eso sería. En conclusión, el oro sí ha estado alcista, hizo un retroceso, ese retroceso es normal, va a seguir retrocediendo. Yo creo que en velas de un día, o sea, en procesos, en periodos de un día, es decir, de 1 a 5 o 6 días, que es la semana, el, no hay un índice, no hay algo que nos diga que vaya a seguir bajando por ese regreso que tuvo. Sin embargo, puede venir y buscar ese FBG que tenemos para luego seguir bajando. Es probable. Es probable porque ya vendieron, como comentábamos, ya vendieron en esta parte de aquí. En esta parte de ahí ya estuvieron vendiendo. Obviamente hay una inercia que siguió el precio subiendo, pero ya habían vendido. Y iban comprando los que
¿verdad? Los que creíamos que todavía iba a seguir subiendo, pero el objetivo ya se había cumplido anteriormente del dinero profesional. Bueno, esto es el oro. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que está en una situación, yo lo que opino es que está en una situación un poquito incómoda en cuanto a tomar una decisión, porque está teniendo en velas de un día, nos dice alcista, pero en velas de 4 horas, nos dice que ha roto un soporte y eso nos hace, por lo pronto, prender el foco naranja o amarillo, como lo vean. ¿Ustedes cómo ven el semáforo, amarillo o naranja? Por lo pronto, prendemos un foco amarillo o naranja de que aguas, está por perder el soporte. Sin embargo, está arriba de ese soporte. Por eso digo que es un foco amarillo o naranja. No es un foco rojo aún. ¿Ok? Hablando de feelings, hablando de emociones, obviamente no es un foco verde, porque no podemos hablar de greed, no podemos hablar de FOMO, pero sí podemos hablar, si no es de fear, a menos un warning, a menos estar atentos, alertas, a ver qué pasa en esta zona. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? O sea, esta zona es la que tenemos que estar monitoreando en las siguientes horas. Y según cómo se comporte aquí y con qué volumen lo haga, es como podríamos adivinar hacia dónde va el precio del oro. Bueno, muchas gracias y saludos